Estimados estudiantes, qué bueno que nos estamos encontrando en este momento en una continuidad con el coloquio de los avances de los trabajos de psicología educativa. Vamos a iniciar con Elda Mariana Pioquinto Cruz, quien nos va a hacer una interesante presentación sobre su trabajo y una vez que ella se haya presentado, podrán hacer algunas preguntas. Buenos días, compañeras y compañeros, maestros, docentes que hoy nos acompañan. Mi nombre es Elda Mariana Pioquinto Cruz y hoy vengo a presentarles mis avances de tesis, la cual lleva por título Difusión y apoyo sobre la ansiedad a estudiantes de tercer año de bachillerato en el Estado de México en la modalidad de evaluación de programas o proyectos educativos. Mi problematización se relaciona con la ansiedad en estudiantes, pero primero necesitamos saber que una posible causa de esta puede ser el estrés académico, el cual se relaciona al reconocimiento por un alto desempeño académico. También se considera como respuesta de nuestro organismo ante situaciones agobiantes, afectando así el estado mental, social, familiar y escolar. Pero al estar en un constante estado de estrés, puede generar enfermedades físicas y o trastornos mentales. La OMS estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes tienen un trastorno mental, pero la mayoría no tiene un diagnóstico y no reciben un tratamiento. Para esta investigación se evaluarán los programas y propuestas de intervención de la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal número 1 para identificar aquellos conocimientos que posee la planta docente respecto al trastorno de la ansiedad. Para poder obtenerlos se realizarán entrevistas previamente preparadas, tanto a directivos como docentes, a fin de saber cómo diagnostican, intervienen y difunden acerca de este trastorno. Una vez obtenida la información, se hará un análisis sobre estos procesos que realiza la institución para poder posteriormente realizar una propuesta de mejora. Así pues, mi objetivo general es generar la propuesta, pero esta debe de contribuir en la identificación e intervención de manera temprana respecto al trastorno de la ansiedad en la preparatoria para estudiantes de tercer año del turno matutino. Para lograr esto tengo 4 objetivos específicos, que son los siguientes. El primero es identificar los protocolos y conocimientos que tiene la institución y la planta docente sobre el trastorno de la ansiedad. El segundo es reconocer el cómo se proporcionan los conocimientos básicos de la ansiedad y reconocer los momentos en que se activan los protocolos de apoyo a estudiantes de tercer año en el turno matutino. El tercer objetivo específico es reconocer aquellos elementos utilizados en la difusión y apoyo de la ansiedad para la población de tercer año del turno matutino. Por último, se va a modificar la difusión y los elementos de apoyo para el trastorno de ansiedad usados en la preparatoria con los mismos estudiantes. Dentro de mi marco de referencia, marco 2 puntos. Uno es la adolescencia, la cual es una etapa que se considera que va de entre los 12, 13 años hasta los 19 años aproximadamente. Y dentro de esta etapa hay un desarrollo de hormonas sexuales, suele haber mayor relaciones sociales, cambios psicológicos y se va desarrollando la identidad, donde se busca en un primer momento la aceptación social. También suele considerarse como una etapa de mayor probabilidad de caer en situaciones de riesgo. Hay mayor seguridad en cuestión del aspecto físico y su futuro es de mayor interés y o preocupación, lo que causa que sus decisiones estén en sincronía con el mismo. Por otro lado, el otro punto son los estudiantes de bachillerato, que en su último año suelen tener preocupaciones por la carrera que van a estudiar y la admisión a la universidad. Suelen tener presiones sociales y familiares por su futuro. Todo esto puede causar afectaciones en su desempeño académico. Por esta razón es que las instituciones educativas deben tener herramientas para poder difundir y apoyar respecto a la ansiedad. La metodología que se está utilizando en este trabajo es de cuestión cualitativa. La Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal número 1 está localizada en el Estado de México, en un municipio llamado Nezahualcóyotl, que según el INEGI en el año 2020 posee casi 1,000 habitantes que rondan entre los 15 y 19 años y en su mayoría cursan el bachillerato.
Este municipio contiene bachillerato general y técnico y la escuela preparatoria en la que se va a trabajar es de carácter público. Esta institución maneja 2 orientadores que están a cargo de los grupos de tercer año, pero solo del turno matutino. Entre otras actividades que realizan estos orientadores está la ayuda de selección de universidades, brindando información, realizando test vocacionales. La preparatoria maneja 2 programas, uno es Yo no abandono y Alerta temprana, donde se hablan de las posibles causas de deserción y cómo se podrían afrontar. Para conseguir estos datos de la investigación, se harán entrevistas y observaciones dentro de la misma escuela. Los resultados o productos que espero son la identificación de las virtudes y defectos de estos programas que tratan la ansiedad en la preparatoria para poder crear la propuesta que cumplan con mi objetivo general. La reflexión de mi proceso es que hasta ahora llevo la adquisición de aprendizaje sobre la realización de proyectos de titulación, así como futura experiencia de la observación y entrevistas desde la ejecución práctica o un poquito más real. Y también tuve algunas dificultades con respecto a los trámites burocráticos debido a los tiempos de traslado que tenía que realizar a la universidad y los trámites que tenía que realizar dentro de la institución, dentro del escenario al que voy a acceder. Y ya por último, pues estas son mis referencias que he estado utilizando al momento para mi proyecto de investigación. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues yo sí tengo varias preguntas. La primera tiene que ver con el trastorno por ansiedad generalizada, que no lo tienes definido y que por ahí lo tendrías que definir. ¿Qué sabes sobre este trastorno? Pues justo hasta el momento estoy como apenas realizando mis investigaciones de fuentes de información, entonces estoy todavía recopilando información sobre este trastorno. Entonces, no quisiera dar todavía un comentario respecto a eso porque pues lo estoy Pero algo sabes de él, ¿no? Sí, tengo algunas cosas. Bueno, ¿qué nos puedes decir de él? Es justo un trastorno que pues puede tener causas variadas, pero en la mayoría o generalmente este trastorno puede surgir a causa de algún trauma pues sí, sobre todo un trauma en algún momento de la vida de esta persona y suele generar preocupaciones de manera pues un poco extremas en comparación a otras personas, algo que, por ejemplo, exponer, por ejemplo, para una persona a lo mejor se sienta y respira y ya como, bueno, ya pasa el primer momento y ya lo logra manejar, pero estas personas a lo mejor todo el tiempo están en una constante preocupación de algún problema que les pueda surgir, que a lo mejor puede pasar una en un millón, pero lo tienen considerado, o sea, ya lo están pensando, ya están creyendo que les va a pasar, aunque no necesariamente sea así. Bueno, y la siguiente pregunta tiene que ver con la metodología. Tú presentas el escenario en la metodología y si bien la selección del escenario y de los sujetos son parte de la metodología, no estás describiendo la metodología. ¿Qué entiendes por metodología? Justo me estaba concentrando en eso por la forma en cómo estaban solicitando la información, pero la metodología pues va justo a la forma en cómo se va a obtener o cómo se va a conseguir este trabajo, ¿no? Por mi parte lo voy a realizar, entrevistas dentro de la institución y voy a realizar algunas observaciones. Las entrevistas todavía las estoy trabajando, estoy como generando la estructura y las observaciones estoy definiendo también todavía los puntos que voy a considerar para poder realizar estas observaciones dentro de la institución. Bueno, esos son tus instrumentos, pero no es la metodología. Entonces te recomiendo mucho que revises los textos de investigación para que tengas más claro qué es la metodología. Y si bien los instrumentos son parte de la metodología, no son exclusivos,
puesto que en realidad tanto en la etnografía como en la investigación-acción puedes utilizar estos instrumentos, pero esto no te define el acercamiento al objeto de estudio. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, ¿quién levantó su mano? Laura, ¿quieres hacer una pregunta, por favor? Sí, yo. Hola, buenos días a todos. Yo quería hacer la pregunta si tú has vivido como tal en carne propia, Elda, este trauma y si es que lo estás como poniendo en tus investigaciones por esto mismo o por qué el de la investigación. Gracias, Abby. Justo esta decisión de realizar este tema de investigación para la tesis surge a causa de que en finales del año pasado más o menos yo empecé una terapia, un proceso de terapéutico a causa de tenía algunas sospechas respecto a que tenía ansiedad. Y haciendo una reflexión dentro de este proceso terapéutico me di cuenta que justamente mis síntomas de la ansiedad se presentaban en mayor nivel dentro de la preparatoria, justo en este paso de la preparatoria hacia la universidad por decidir qué carrera, por pues pues no saber, desconocer qué es lo que me preparaba el destino. Entonces me di cuenta que justo en la preparatoria no había pues mucha manera, no había como herramientas que me pudieran brindar los orientadores, los profesores, más que algunas palabras de aliento que pues generaron como que estos síntomas como que fueran subiendo, fueran más presentes. Y entonces me llamó justo la atención que las preparatorias o en general las instituciones educativas, debido al tabú del tema del trastorno mental, pues no se hablan mucho. Entonces me llamó la atención justo esto, que las instituciones educativas no manejan mucho estos temas y justo como a mí me pasó en la preparatoria, quería como trabajarlo en este nivel educativo. Muchas gracias. Maestra Silvia, si quiere preguntar algo o decir algo. Primero, felicidades, Elda, me da mucho gusto verte aquí. Me siento profundamente ofendida de que tu metodología no es cuantitativa. No, no es cierto, no es cierto. Me parece muy bien porque además, dado el tema, creo que estos acercamientos son los más adecuados, pero me parece muy interesante. Sí hay un tabú de la enfermedad mental y hay un tabú también del involucramiento personal en el objeto de estudio. Y me parece muy pertinente el dedo puesto sobre esa llaga, porque si a mí me interesa un tema porque tengo un involucramiento personal, entonces trato de disfrazarlo de que esto es una cosa objetiva, como si lo subjetivo no contara, como si por eso digo es un tabú también, como si lo subjetivo fuera malo. Y a mí me parece que hay que luchar contra ese tabú, porque justamente cuando hay ese involucramiento es porque entiendes y porque puedes entender los dos puntos de vista y porque además te estás exponiendo, te estás poniendo ahí y en eso hay mucho que ganar, tú y los demás. Entonces, pues felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Jessica. Hola, buenos días. Pues que primero que nada quiero felicitar a Elda por un trabajo muy bonito y también coincido mucho con la profesora Silvia, que es un tema de mucho interés para todos. Inclusive siento que le das visibilidad a la ansiedad. ¿Por qué? Porque igual como en algunos casos los estudiantes aún no tienen nombre y no le ponen nombre a lo que sienten o al trastorno, a la ansiedad que tienen, y siento que es fundamental reconocerla y hacerla visible. Esa es una de ellas. Igual está el tabú, ¿no? De que a lo mejor lo que pasa es que no sabes controlarte, como que esa parte del control la tienen muy presente, porque inclusive yo en algún determinado momento que igual no sabía que a lo mejor que era ansiedad lo que tenía, pues no le pones nombre
y tratas de estar bien y con el échale ganas y como con todos estos comentarios que todos hemos tenido en algún determinado momento, pues es importante. La verdad es un tema muy, 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 muy importante y más en estudiantes de bachillerato, que igual en todos los niveles educativos es importante, pero en este más sí siento que está muy bien porque es esta forma de reconocer, igual de canalizar todas estas emociones que sientes, que a veces no les ponemos nombre, simplemente sabemos que estamos felices, estamos tristes, ¿no? Pero desconocemos todas las emociones que van más allá de las básicas. Entonces, pues la verdad quiero felicitarte, Elda, un excelente trabajo, la verdad me gustó mucho y me da gusto que le demos esta visibilidad y esta importancia a la ansiedad y la minimicemos con comentarios que a lo mejor podemos lastimar a quien padece, pues, ansiedad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas presentado tu trabajo. Es un trabajo muy interesante. No lo dejes al algarete, síguelo, continúalo. Lo importante es que llegues a la propuesta, porque la propuesta de cómo ayudar a una persona que tiene una ansiedad circunstancial o un trastorno por ansiedad generalizada, que es un poco más permanente, puedas de alguna manera ayudarlo y ayudarlo no precisamente con apapachos, sino ayudarlo de una manera que él pueda aprender a controlar los procesos, sobre todo cuando tenga que presentarse ante las circunstancias de tomar elecciones y que sus elecciones sean lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por tu presentación y vamos a pasar entonces a la siguiente presentación de la estudiante Carla de Lucio. Buenos días a todas, todos, todes. Les voy a presentar mi tesis. Esta lleva por título Inteligencia emocional de niñas y niños a nivel preescolar mediante el uso de recursos educativos de corte socioemocional. La línea temática a la que pertenece es educación socioemocional y bueno, es una tesis de modalidad de informe de investigación empírica. En la problematización encuentro tres puntos importantes. El primero es que los docentes no tienen un buen dominio sobre sus propias emociones y esto puede dificultar el proceso de enseñanza. Entonces, pues justamente al trabajar en el nivel preescolar, pues es un nivel de segunda interacción y es súper importante ya que empiezan pues a conocer más fuera de su entorno familiar. En segundo punto, coincido con Tapia, citado por Vivas, en el que el desarrollo del aprendizaje emocional es ignorado por el currículo escolar. Esto sea porque se le da más carga horaria y más importancia a otros contenidos curriculares, como lo pueden ser español, matemáticas, ciencias naturales, etc. Como único, bueno, también dentro de los recursos educativos, pues se utiliza el cuento como único recurso y esto es implementado únicamente en situaciones de crisis o emergencia que generen para tanto el alumno como los docentes o las docentes. Y bueno, remarco la importancia de las emociones en el proceso educativo, ya que también nos puede ser un indicador del rendimiento académico y puede influir de manera positiva o negativa y pues también el permitirnos conocer otros tipos de recursos educativos que se pueden implementar en la enseñanza de las emociones. Como objetivo general, me propongo identificar los recursos educativos que utilizan los y las docentes de nivel preescolar en la enseñanza y expresión de emociones y pues también fortalecer las estrategias que se utilizan dentro del aula. Los objetivos específicos, tengo tres. En el primer lugar, es analizar los recursos educativos que se utilizan para la enseñanza de emociones. En el segundo, describir el método de enseñanza que emplean las docentes durante el proceso educativo y también el analizar los procesos de aprendizaje que realizan los niños y las niñas durante este proceso de enseñanza. En el marco de referencia, tomo como parte importante y base de mi tesis a Goleman y pues para él las emociones son aprendizajes producto de una interacción directa con materiales, por lo que los recursos educativos cumplen una función clave y fundamental en este proceso. El hecho de que los niños o los niños y las niñas puedan interactuar con el material nos permite realizar un aprendizaje significativo y pues justamente la consolidación de los aprendizajes. Dicho esto, pues Goleman define dos tipos de inteligencia emocional.
En la primera encontramos la inteligencia personal, que son las competencias que hacen referencia al modo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y en segundo nivel, la inteligencia interpersonal, que es esta integración de las competencias en referencia al cómo nos vamos relacionando con los demás. Dicho esto, también Goleman deriva 5 competencias asociadas a la inteligencia emocional y que también retoma el plan curricular de la SEP. Y bueno, en primer nivel está el autocontrol, que es esta parte de cómo nosotros podemos controlar nuestras propias emociones. En segundo nivel, la automotivación, y tiene que ver justamente con esta motivación que nosotros tenemos justamente para enfrentar o poder controlar nuestras emociones. En el tercer nivel está el autoconocimiento, y es justamente esta identificación de nuestras emociones y pues justamente identificar las situaciones o las que nos hacen sentir pues, estas emociones. La empatía es esta parte de identificar y empatizar con las emociones de los demás, y también está anclado con las habilidades sociales de cómo puede justamente manejar y pues convivir con las emociones tanto propias como las de los demás. Y de nuevo resalto la importancia de desarrollar las capacidades y las competencias de manera adecuada para un buen manejo de las emociones. En la metodología planeo realizarlo de manera presencial con los estudiantes, los niños en este caso, los docentes y el personal administrativo de la institución educativa. ¿Por qué con el personal administrativo? Porque también parte del dominio de los que tengan los docentes al manejar sus emociones deriva de las herramientas o las herramientas que les puede brindar el personal de la institución, ya sea el director, la subdirectora, las personas a cargo, o también alguien más arriba de los directores, ¿no? Mi tesis corresponde a la modalidad de un informe de investigación cualitativa con un alcance descriptivo. En se aplicarán entrevistas y observaciones de campo, pues solicitando el permiso, el permiso a los padres y madres de familia, ya que pues se trabajará con menores de edad. Una vez realizada la transcripción de las entrevistas y el análisis de datos obtenidos, pues se podrá identificar las estrategias de enseñanza y así ayudar a fomentar una buena consolidación de conocimientos curriculares. En la reflexión del proceso, pues parte de que se me ha dificultado, pero también he aprendido mucho, es gracias al seminario de titulación que he tenido, ya que he conocido nuevas herramientas de búsqueda, pues tanto para la redacción y pues sobre todo para las citas en formato APA, ya que es algo que se me dificulta mucho, y pues justamente veo esta parte como a mejorar. Y pues también el recibir una retroalimentación por parte de mis compañeros, compañeras y mi docente, pues me ayuda muchísimo a continuar mejorando y redactando la tesis. Sin embargo, el hecho de que no tengo una buena organización de lecturas también se me dificulta, porque todo lo considero importante, y como es un tema que me apasiona mucho, todo lo quiero abordar en la tesis, pero pues justamente tengo que seleccionar los artículos o la información que me pueda ayudar a mi tesis. Y bueno, pues también están las clases en línea, que también pues ya me han cansado un poco, y también esto me quita un poquito de motivación pues para poder redactar la tesis. Bueno, ya como último punto, estas son algunas de las referencias que he utilizado, son artículos, libros y pues obviamente el plan curricular que nos brinda la SEP. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bien, Silvia. Carla, muchas felicidades. Yo no soy psicóloga, entonces, como no soy psicóloga, me puedo dar el lujo de hacer preguntas muy básicas. También sé que las preguntas muy básicas luego ponen a sufrir a la gente, como si a mí me preguntan por qué 2 más 2 es 4, pues a ver cómo le hago, pero lo tengo que contestar. Entonces, ahí va una pregunta básica. ¿Cómo se enseñan las emociones? ¿Cómo se aprenden? Más o menos creo que me puedo imaginar. No es como enseñar fracciones, ¿verdad? ¿Cómo se enseñan las emociones? Cuéntame. Parte de este interés puedo contestar por la experiencia que ya tuve.
justamente la familia es como el primer núcleo que nos enseña estas cosas, ¿no? Pero realmente en cuanto a emociones se nos dificulta un poco. Entonces viene justamente los recursos educativos como los cuentos, las canciones, algunos dibujos justamente que nos dicen, por ejemplo, la carita feliz, pues es que uno está contento, está alegre, está este tipo de cosas. Entonces, a los niños justamente les facilita este tipo de enseñanza, ¿no? El que puedan tener como una imagen y también pueda tener una palabra, porque es como ya lo había mencionado, el mencionar justamente el cómo me siento. Cómo no solamente pongo una carita feliz y eso ya aborda todo lo que siento en mí, ¿no? Entonces, sería justamente esta parte de los recursos educativos y de cómo nos enseñan, ¿no? Esta parte de las emociones. Pero lo que me estás diciendo es cómo puedo ayudar a que una persona, niño o adulto, reconozca sus emociones. Y eso entiendo que es parte de la pregunta que te estoy haciendo. Reconocer las propias emociones es parte del proceso, pero ¿cómo le enseñas a alguien una emoción? Pues sí, justamente sería como el nombrarlas, justamente esa parte Si te dices alegría, sí, digo, yo recuerdo una enseñanza que me dio un hijo mío cuando tenía como 7 años, que yo dije, fulana está enojada, y me dijo, no, mamá, está triste, no es lo mismo. Ay, chirrión, pues es cierto. ¿Cómo aprendió el niño? No sé, porque a mí me cuesta trabajo, pero ¿cómo enseñas a sentir? Y sabes qué, creo que es una pregunta particularmente álgida en un contexto menos común estadísticamente, que es el del autismo. Porque ahí hay ese proceso muy importante, ¿no? De reconocer y de ver las emociones propias y de los demás y aprender a convivir con ellas. Entonces, si estás trabajando con niños chiquitos, eso tiene un efecto en los niños chiquitos, pero también en estos otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo enseñas? O déjatelo como pregunta y me parece muy interesante tu trabajo. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Jessica. Sí, gracias. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Carla por un excelente trabajo y pues referente a esta parte de cómo les enseñamos a los niños las emociones, pues esto ya viene desde que ellos tienen algo innato. ¿A qué me refiero con esto? Pues que ellos de alguna u otra forma tienen esa forma de sentir, de tener ciertos sentimientos en ellos que son innatos, ¿no? Entonces, uno de los hechos para que los niños conozcan las emociones y empiecen a sentirlas es primero reconocerlas, tenerlas en su nombre. Por ejemplo, estas 5 emociones básicas que estamos hablando todos y que las conocemos, las tenemos que nombrar, les tenemos que poner, a lo mejor en niños es mucho más fácil ponerle colores, como el monstruo de los colores de las emociones, que para mí es un libro fantástico y de los mejores que hay para explicarle a un niño cuáles son las emociones. Entonces, de ahí empieza todo. Para sentir algo hay que reconocerlo, porque está ahí, ¿no? Esa sería como una parte importante de las emociones. También los contextos tienen que ver mucho en cuál se desarrollen, también la imitación del ambiente en el que están las personas a su alrededor. Yo que trabajo con niños de preescolar y de guardería, hay veces que yo he detectado que a los profesores les cuesta mucho trabajo identificar incluso a ellas las emociones. Por ejemplo, si yo en algún determinado momento le pregunto a una profesora, ¿qué es la alegría? Les cuesta trabajo definirla. Sin embargo, cuando ven a alguien que está muy sonriente, dicen es que está feliz, es que está alegre. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil porque está presente y lo estás viendo. A otra forma de definirlo. Entonces, siento que en este aspecto
la inteligencia emocional es fundamental tanto para profesores como para los alumnos que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Porque es de suma importancia. También nosotros como profesores que estamos enfrente de un grupo o gestionando a estos profesores, ayudarlos, ¿no? Como psicólogo educativo, guiarles a ellos a que tengan como una mejor visión, en que si están atorados en algo, pues pedir ese apoyo, ¿no? Siento que el psicólogo educativo tiene muchas cosas buenas que aportarle a los profesores y pues sí, es un tema de suma importancia para mí, la verdad, y más en las infancias que son de las mejores etapas donde los niños crecen, experimentan, transforman estos conocimientos, estos aprendizajes que van adquiriendo poco a poco. Es muy importante, la verdad es un tema de interés para todos, inclusive siendo psicólogos educativos. Y pues la verdad, muchas felicidades por este tema, la verdad me gustó mucho. Muy bien, Jessica. Creo que el tema es muy interesante. De verdad te felicito porque lo consideres. Sin embargo, es un tema un poco complicado. Ahora, ¿por qué es complicado? Me estoy imaginando cuando tú dices, voy a enseñar las emociones, ya te lo dijo la maestra Silvia. Tú estás en tu jornada escolar y entonces dicen, bueno, en este momento guarden sus cuadernos porque vamos a trabajar las emociones de 10 a 10:30. Pero el niño se enojó a las 12 y entonces, a ver, espérame, no te puedes enojar a las 12, te tienes que enojar entre las 10 y las 10:30, que es la clase de las emociones. Después no, ni antes. Y entonces, como que al verlo tú como asignatura, no es una asignatura efectivamente, pero al verlo tú como asignatura, te olvidas de que las emociones son todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y todo el tiempo hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas especialmente en el momento en que aparecen, porque tú no puedes prever que se va a enojar a las 12 el lunes. Digo, sería buenísimo que pudiéramos prever en qué momento el niño se va a enojar, en qué momento el niño va a hacer el berrinche. Y realmente lo que necesitamos tener claro no solo es cómo se nombra a las emociones, tiene su dificultad el uso de la palabra, dado que es una palabra conceptual y no es una palabra referente. Por eso es fácil decir que hay alegría cuando vemos la sonrisa, pero la sonrisa no necesariamente refleja la alegría. A lo mejor refleja, vaya que hace unos momentos trabajamos la ansiedad, a lo mejor la sonrisa lo que refleja es ansiedad. Pero en fin, siendo palabras que son conceptuales, efectivamente es difícil formar los conceptos, construirlos. Están construidos más o menos por Goleman, efectivamente, pero Goleman no refleja, no explica el contexto mexicano. Entonces hay que buscar una adaptación de lo que Goleman dice en función de los comportamientos sociales y los comportamientos individuales a los contextos mexicanos que tienen sus propias peculiaridades. Entonces, regreso a que tú me digas, si se viven todo el tiempo las emociones, ¿cómo se trabajan las emociones en el preescolar? Esa pregunta es parte de lo que quiero investigar, del cómo justamente va a ser este proceso de enseñanza en preescolar, ¿no? Y aparte también influye pues cómo las enseñan, ¿no? Entonces quedaría ahí pendiente, espero ya muy pronto resolver esa duda, también creo que ahí la primordial. Pero pues justamente la implementación de la educación socioemocional es que no sea solamente en situaciones de crisis de emergencia, sino continua. Es por eso que se implementa no solamente en la educación preescolar, sino hasta nivel media superior. Se trabaja ya de distinta manera en todos los niveles, pero justamente es por eso que se empieza a implementar. Derivado también de las situaciones que se vivieron en México, como fue lo del sismo y todo este tipo de situaciones, y sobre todo también la pandemia, ¿no? Este tema ha cobrado muchísima fuerza en pandemia, y bueno, pues espero resolverla justamente más detalladamente.
Muy bien, me parece muy excelente lo que estás haciendo. El nivel de preescolar es un nivel muy importante. Durante mucho tiempo histórico, los niños a esa edad estaban en las casas, cuando las mujeres no salíamos a trabajar y los atendíamos en las casas. Pero después viene grandes cambios sociales y cuando la mujer sale de su casa para irse a trabajar, entonces se requieren mayores instituciones que puedan trabajar con los niños más pequeños, desde las guarderías que los reciben a los 40 días hasta el preescolar que los recibe de los 3 a los 5 o 6 años más o menos. Es una edad muy importante porque es una edad en la que se le ayuda al niño a sentar su personalidad y las emociones van a ser justamente parte de la conformación de la personalidad que va a tener este sujeto conforme vaya evolucionando. Si desde chiquito le enseñan a expresar las emociones buenas y a controlar las emociones malas, pues seguramente va a ir formando un mejor comportamiento en las aulas que permita a los profesores trabajar de manera más ágil. Elda. Justo relacionado a la pregunta que hacía la profesora Silvia, de cómo enseñar las emociones. En mis prácticas profesionales yo estoy trabajando con niños con altas habilidades intelectuales y uno de los temas que más se complica trabajar ahí son las emociones específicamente, porque a los niños les cuesta trabajo pues justo enfrentar estas emociones. Entonces, nos habían pedido realizar unas actividades. Lamentablemente el proyecto, bueno, el taller ya no se pudo llevar a cabo por otras cuestiones, pero una de las actividades que nosotros teníamos planeadas realizar eran un conjunto de actividades, pero para enseñarles las emociones, porque teníamos que enseñarles primero, considerar que los niños no tenían la menor idea de qué eran las emociones, ¿no? Entonces, teníamos que considerar esto y lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a explicarles qué son las emociones, ¿no? Entonces, desarrollamos una serie de conceptos de las emociones básicas, muy sencilla, muy corta, para podérselas explicar. Entonces, era la alegría es esa emoción que tú sientes cuando pasa tal cosa, ¿no? Y la sientes normalmente o puedes sentirla en tal parte del cuerpo. Y entonces se las explicábamos, todas las emociones, y después ellos tenían que seleccionar colores para esas emociones. No estaba definido muy bien si ellos seleccionaban estos colores o nosotros se los brindábamos, pero pues es como la idea, ¿no? Y entonces le daban un color diferente a cada emoción. Ya que le brindaban el color, nosotros le íbamos a dar una silueta de un niño o de una niña, y entonces tú les ibas a decir, les íbamos a decir a los niños, piensa en un momento que sientas que va en conjunto con el concepto de felicidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, el momento en el que te comiste el chocolate, ¿no? ¿Dónde sentiste esa emoción? Les íbamos a preguntar, ¿dónde sentiste esa emoción? No, en las manos, en la panza, en los pies, ¿no? Bueno, entonces dibújala en tu silueta, colorea esa parte de tu cuerpo en la silueta. Luego, ¿cómo te sentiste cuando se rompió tu carro? No, qué triste. Bueno, ¿dónde sentiste esa emoción? Y entonces el chiste era que ellos fueran coloreando las partes del cuerpo en donde suelen sentir esas emociones. Y entonces, posteriormente, durante, no sé, el día, ellos tenían que cargar como su mapita, como su silueta, y cuando no sintieran, y decirles que cuando no supieran qué emoción estaban sintiendo, fueran a su mapita, a su silueta, y buscaran, y se preguntaran, ¿dónde estoy sintiendo esta emoción? ¿En las manos, en los pies, en la panza? Y entonces iban a su mapita y revisaban qué colores había en esa silueta. Y entonces podían hacerse, a lo mejor, no saber exactamente la emoción, pero hacerse una idea y hacer un poquito de reflexión sobre qué emoción podían estar sintiendo. Era una actividad que estaba en proceso, que todavía se estaba preparando, no logramos terminarla, pero pues es una idea que igual a lo mejor a Carla le podría funcionar. Pues sí, efectivamente hay muchas actividades que se pueden hacer en preescolar y en los distintos niveles. En realidad el control de las emociones no solamente es para los chiquitos. A veces los adultos no saben controlar sus emociones. Entonces,
pues yo pensando en lo que está diciendo Elda, se me ocurrió que la alegría es color naranja y que se siente en la parte de atrás de la cabeza, que empuja a la boca para sonreír. Bueno, esto es nada más en el ejercicio que dice ella. Vamos a dar por terminado si ya nadie más quiere hacer una pregunta. Pues parece que no, y yo a las dos alumnas que se han presentado quiero felicitarlas. Es muy importante que demos a conocer lo que estamos haciendo, porque el hecho de que otras personas escuchen lo que estamos haciendo y nos den algunas ideas, nos permite justamente reconformar lo que estamos trabajando y poder llegar a mejores logros. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar. Ojalá y se fueran entusiasmando otros estudiantes para que muchos estudiantes tuvieran el deseo de presentarse en público para que sus trabajos sean conocidos por sus propios compañeros. Les agradezco muchísimo. Silvia, tienes la palabra. Pero a mí me metiste una duda en la cabeza. Bueno, pues seguimos con el diálogo. ¿Cómo? Insisto, no soy más que una matemática. Yo estas cosas abstractas no las entiendo. No. ¿Cómo podemos, desde la pregunta, cómo podemos saber que lo que tú percibes como naranja yo lo percibo igual? Pero ¿cómo saber eso con los sentimientos? Por ejemplo, tú pones un ruido de olas del mar y eso a mucha gente le da calma. Y a una persona que tuvo, y a lo mejor se le olvidó, que tuvo una experiencia traumática de que estuvo a punto de ahogarse, y a lo mejor fue tan traumática que se le olvidó, las olas le causan una ansiedad espantosa. Así es. Entonces, si tú le enseñas a un niño que olas igual a tranquilidad, ya estuvo que a esta persona la haces unas bolas espantosas, ¿no? Claro. Porque le estás llamando tranquilidad a algo que no es tranquilidad, que es traumático. Así es. Entonces, ok, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? Yo te digo, eso se llama alegría, o eso se llama tranquilidad, o eso se llama, híjole, ¿qué tal que no es? ¿Qué tal que es? No, yo creo que no se puede decir yo te digo que es, porque las emociones son la puerta para entrar a los sentimientos. Uh-huh. Las emociones son más espontáneas y duran menos tiempo. Los sentimientos se construyen y duran más tiempo. Estrictamente, emociones y sentimientos van conformando nuestra personalidad. Y efectivamente, como cada quien va construyendo la personalidad, cada quien puede ir expresando de manera diferente lo que mira. A mí se me ocurrió decir color naranja, la alegría, porque se me ocurrió. Ahora, no dije, la alegría es color naranja. Dije, yo creo que mi alegría es color naranja. ¿Y por qué color naranja? Porque estuve pensando mientras de alguna manera hablaban y decía yo, azul no, el azul no es muy alegre, es más tierno. A ver qué color, y de momento se me ocurrió el color naranja, pero efectivamente es una ocurrencia mía. No es que la alegría sea color naranja. No, claro, te equivocas. No, la alegría es del color que cada quien quiere. Y se siente en el momento en que cada quien quiere. Y se siente en el lugar que cada quien quiere. O puede. O puede, efectivamente, quiere o puede. Pero me gustó el ejercicio que hizo Elda, porque justamente da pauta a que cada quien se mire en sí misma y diga, sí, con la alegría se me movió esta parte de mi cuerpo. Regularmente no se mueve todo el cuerpo. En realidad, los hombres medievales, ubicaban muy claramente las funciones de los seres humanos y decían que de los pies a la cintura estaba el mundo vegetal,
que de la cintura a el cuello estaba el mundo animal y del cuello a la cabeza estaba el mundo humano. Entonces, estrictamente, según los hombres de la Edad Media, pues las emociones sexuales que tienen las plantas, pues están en la cintura, ¿no? Y efectivamente en el estómago se sienten emociones que tienen que ver con la cintura, pero también se sienten otro tipo de emociones animales muy parecidas a los de los perros y los gatos que están de la cintura a el cuello. Y efectivamente, las mejores emociones son las que se pueden pensar, dirían los filósofos. Y diría Aristóteles, que las emociones se piensan en la cabeza y se piensan, no se sienten. Habrá que ver si los medievalistas tienen algo de razón o no. Que conste que la Edad Media dicen que es la Edad Oscura. Muy oscura, pero decían cosas interesantes. Bien, Elda quiere decir algo, la escuchamos antes de cerrar. En las actividades que estaba realizando para estos niños, dentro de los conceptos que estábamos creando, intentábamos como, justo no sabíamos cómo explicarles, ¿no? O sea, ¿qué es la emoción? ¿Qué es la felicidad? ¿No? Tuvimos que hacer como un proceso de reflexión propio porque pues no sabíamos cómo externarlo, o sea, lo identificamos nosotros como adultos, ya lo identificábamos, pero ¿cómo le dices a un niño, esto es felicidad, ¿no? Lo que decía la Silvia. No sé, a lo Pues mejor... como dicen los cuentos infantiles, se casaron y vivieron muy felices, pero nunca vemos cuál es la felicidad de los que se casaron. Exacto. Entonces, dentro de estos conceptos, lo que investigábamos es en una página sobre todo de Facebook de una psicóloga infantil. Ella tenía justo como unas definiciones, como algo cercano a ello, y ponía que, por ejemplo, el enojo, la ira era una emoción que te ayudaba a poner límites con las personas ante situaciones que te generaran malestar o incomodidad, ¿no? Entonces, a partir de esa definición que vimos, empezamos como a generar estos conceptos en las otras, o estas definiciones en las otras emociones, sobre qué es lo que te ayuda a hacer esa emoción, qué es lo que te genera esa emoción, qué permite hacer con tus otras personas, con tus cercanos, con tu familia, con tus amigos, para que tú logres identificar que esa es la emoción que te ayuda a tal cosa. Entonces, es complicado justo explicar las emociones, pero eran como una idea un poquito más fácil de entender para los niños. Exactamente, porque es lo que en mi momento yo estoy sintiendo. Y en este momento especialmente yo me estoy sintiendo muy alegre, porque me da mucho gusto que presenten sus trabajos y que los den a conocer al público que sea, porque es una manera tanto de enfrentarse al mundo como de que el mundo nos mire. Muchas gracias. Pasen una bonita tarde y pásenla muy bien. Educar para transformar.